Hay un aspecto que creo que fue fundamental aquí. Habían fuerzas pro acercamiento al régimen de Cuba que estaban tratando de presentar en Washington el concepto de que el exilio cubano había cambiado y que por lo tanto cualquier cambio en la política hacia Cuba no iba a tener un impacto político en los políticos ni en la situación política en Washington. Pero lo vimos, Charlie Crist evidentemente tomó ese camino y perdió. Joe García pues representaba, aunque él nunca dijo que estaba a favor de ese tipo de políticas, pero realmente era visto como que en algún momento podría favorecer ese tipo de política y por su parte Curbelo pues sí había manifestado una posición muy firme, muy sólida con respecto al tema de Cuba. Esto le ha enseñado a estas personas de que todas esas encuestas, todas esas calculaciones, todas esas preparaciones que hicieron para vender el paquete en Washington fueron falsas. Esas premisas fueron falsas y por lo tanto no creo que va a haber un cambio. Y la mejor evidencia fue que prácticamente a las 24 horas de haberse pasado las elecciones, el vocero del presidente dijo que no era posible un cambio. La respuesta a los editoriales del New York Times fue bien clara. No hay posibilidad alguna de cambio. Eso no está dentro de la política. Al canje, estás hablando del tema del canje, ¿no? Del canje. Sí, pero Washington siempre dijo que ese canje no era posible. Pero lo ratificaron una vez más. Enrique. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Zúñiga, pero quiero puntualizar algo. Es indudable que Charles Crist perdió por haber metido el tema de Cuba. Le costó el tema de Cuba, ¿eh? Claro que le costó el tema de Cuba, porque si realmente 81.000 votos, estos eran los votos que le pudieron haber dado los cubanos si él no se hubiera metido en ese tema, que en última instancia una elección de gobernador no tiene por qué meterse en un tema de política. Y por cierto, la diferencia fue más grande en esta ocasión que con Alex Singh. Sí, indudablemente. Ahora, con relación al tema de Cuba, no podemos confundir las olas y las crestas con la tendencia. Realmente yo lo que pienso es que el tema de Cuba ahora se va a congelar. Se va a congelar porque no va a haber fuerzas en el Congreso que apoyen los aspectos de la Casa Blanca y producto de que hay que esperar a las presidenciales, los dos bandos se van a quedar tranquilos para no crear un problema que el tema de Cuba pueda costar, por ejemplo, el estado de la Florida, etc. Ahora bien, el tema de Cuba no se está moviendo desde la política. El tema de Cuba se está moviendo desde el mundo empresarial. El capital que es amoral y hay capitalistas del sistema norteamericano, muchas empresas y muchos negocios. Republicanos y demócratas. Eso es lo que quiero decir, que lo único que hacen es financiar a cualquiera de los bandos que apoye esa agenda y en eso también están metidos capitalistas cubanos que ya se olvidaron, parece, de que son cubanos y no tienen en cuenta determinadas condiciones específicas. Entonces, el otro problema que estoy mirando es que en la política cubana, con relación al tema cubano, no veo ningún grupo preparado para, en caso de que se dé esa apertura, poner una serie de condiciones que no vayan en contra de la apertura, pero que el gobierno cubano no puede aceptar porque van en contra de su naturaleza. Y es una deficiencia esta nuestra. Sí. Correcto. Con relación a lo que decía Luis Enrique, si usamos estas elecciones aquí como termómetro, podemos decir que todo eso que han estado diciendo, que el exilio había cambiado, que se votaba diferente, que la gente joven, las elecciones se lo han echado por tierra. No, yo no estoy muy de acuerdo con Zúñiga en eso, en el sentido de que las elecciones para gobernador, la diferencia realmente fue en el margen de error. Está el tema del gobernador, está el tema de Joe García y Curbelo. El tema de Joe García, su campaña también tenía otros problemas que no tenían que ver con el tema de Cuba y él también con esa misma plataforma, que nunca ha sido tampoco apoyado al régimen de La Habana, ganó la otra vez. O sea, coincidió que era una elección parcial, ¿no? Que no era una elección presidencial, que la gente vota menos. O sea, ahí hubo otros factores. Pero hay un hecho que es factual, y es que los 3 distritos del sur de la Florida, los 3 distritos donde más cubanoamericanos hay, en los 3 tenemos representantes federales que son de una posición muy fuerte con respecto a Cuba.
Siempre estuvo con Mario. Mario, Ileana. Primero Lincoln, que estuvo allí, Mario, que se va a ese distrito. Y yo creo que Joe García fue un accidente de los problemas que tuvo Rivera con respecto a su campaña y todo eso. Yo creo que fue por eso. Sí, ¿no crees entonces también que el tema que se extendió más hacia los Cayos y se cambió un poco demográficamente? No, porque ese distrito estaba antes, pertenecía a Ileana Ross. Era el 25, además era el 25 originalmente y después fue donde el 26. Estaba Ileana y después lo conformaron cuando vieron el reajuste de los distritos, pues trataron de balancearlo. Y es un distrito que está compuesto casi de la misma cantidad de demócratas que republicanos. De demócratas que republicanos, es muy balanceado. Eso lo podemos también, esto puede estar ocurriendo constantemente. Es correcto, es correcto. Sí. Hay quien dice que Fidel Castro ha sido siempre el primer interesado en que le mantengan el embargo y que de esa forma él puede culpar a Estados Unidos, al gigante del norte, de su fracaso económico, político y social. Digo eso por lo siguiente. A Cuba, ¿qué le conviene más? Al régimen de La Habana, ¿qué le conviene más? ¿Tener en la Casa Blanca a un presidente de manos abiertas o a un presidente de mano fuerte al que diga esto no funciona por culpa del señor que está en la Casa Blanca? Mira, muchas veces la gente confunde la cresta con el mar. Vamos allá. Estamos muy marinos hoy nosotros. No, aquí, ¿cómo decirte? Figurativamente, tiene un simbolismo interesante. Hay paralelismos en esta situación, pero que tienen diferencia. De la misma forma que el Océano Pacífico y el Atlántico hay un momento donde se tocan, pero sigue la frontera trazada geográficamente, pues pasa así aquí. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas personas tratan de justificar una posición o una opinión política con respecto a Cuba basándose en argumentos y no en hechos. ¿Qué quiero decir con esto? No, yo estoy en contra del embargo porque el embargo es el que le da la justificación a Fidel Castro para la situación económica del país, para la represión, para esto y para aquello y para lo otro. Los comunistas nunca han necesitado justificaciones para hacer todos los desastres, todas las maldades y todos los crímenes que han cometido. Lo han hecho siempre. Las justificaciones son baladías, a veces las dan y a veces no las dan, porque no las necesitan. Pero han vendido esa imagen de que el embargo es el responsable. Hasta el Papa lo dice. Pero son imágenes, no son hechos. El hecho es diferente. El hecho es que él sí ha fundamentado su política en el enfrentamiento con los Estados Unidos. Y en algún momento determinado ellos incentivan esa... Pero antes de ir con Enrique, puntualmente la pregunta era, ¿qué le interesa más a Cuba? ¿Tener a un presidente de mano dura o uno de manos abiertas? A mano dura, por supuesto, porque es el antagonismo, es el antinorteamericanismo, y después del derrumbe del mundo comunista... O sea, que como imagen este Congreso ahora lo beneficia. No, pero fíjate que no es el Congreso. Es el Senado, tener el Congreso en general. No, porque el Congreso en realidad no traza la política hacia Cuba. Eso es una prerrogativa del presidente. El problema es que en el sistema cubano se piensa siempre en el Poder Ejecutivo, porque en el sistema cubano el Poder Ejecutivo... Entonces ellos siempre piensan en la presidencia. Generalmente a las grandes crisis que se le han creado a Cuba han sido con presidentes, lo que se le llama aquí relativamente suaves, ¿no? Pero que aquí nunca han sabido aprovechar, o sea, que aquí se han cometido errores y no lo han sabido aprovechar. Ahora, el problema es que esto es muy casuístico. El gobierno cubano no tiene siempre los mismos intereses. Ahora en este momento, ellos quisieran que le levantaran el embargo. Absolutamente, pero que se lo levantaran sin tener que hacer ningún tipo de concesión. ¿Por qué? Porque están en peligro con los trabajadores. Pero las reglas del juego han cambiado, ¿no? Porque han cambiado las reglas del juego. Ahora ellos quisieran que se lo levantaran porque es una necesidad vital. ¿Cuál es el problema? Que ellos quieren que se lo levanten incondicionalmente. Incondicionalmente, pero no son... Y nadie es capaz de decirle, ok. Nadie es capaz de mandarle la bola y decirle, se lo levantamos, pero fíjate, tú no puedes ser el dueño de la agencia de trabajo. Las empresas pueden contratar a los trabajadores libremente y pagarle con una negociación con los trabajadores. Ustedes no pueden ser los que les paguen. Y tendríamos que tener un banco extranjero que pueda... y además de eso no podríamos tener propiedades con el Estado cubano porque tenemos problemas con el Estado. Entonces, eso es una cosa que ellos no pueden morder. Porque pierden el control. Y entonces, pero nadie le lanza una propuesta que ellos no puedan morder, pero que a la vez... Yo recuerdo que en aquel momento, cuando el año 96, Lincoln Díaz Valar dijo, tenemos que asegurarnos que esta veleidad de o Congreso o presidente no se produzca y tenemos que garantizar que sea ley
ley el tema del embargo bajo condiciones para que no se pueda hacer. ¿Eso fue antes o después del derribo de las avionetas? Derribo de la avioneta, 96. A raíz del después del derribo vino la ley Helmholtz, claro, como consecuencia. Que se firma a raíz precisamente de el problema es que la ley Helmholtz tiene un codificó. Pero tiene un error que es muy inaceptable para muchos cubanos, que es que sea el Congreso norteamericano quien decida cuándo Cuba es un régimen democrático. Porque es una mayoría y no es un solo individuo que es un presidente que puede decir por una orden pero el problema es que entonces la soberanía cubana depende de que lo reconozca el Congreso norteamericano. Pero bueno, y eso es fatal. Pero bueno, ya es otras aristas ya. Pero esencialmente es la visión de que no se pueda hacer incondicionalmente el levantamiento del embargo, que hay una serie de condiciones democráticas establecidas, y eso para mí es lo más valioso que existe en legislación norteamericana con respecto a Cuba. Esa es una forma de decirle al régimen o a quien gobierna en Cuba hoy o mañana: ok, muy bien, tú puedes liberarte del embargo comercial de Estados Unidos, pero tienes que abrir la sociedad cubana a un modelo democrático. Darle al pueblo cubano la opción de decidir su propio destino, que es lo importante en eso. Lo que yo pienso que el gobierno norteamericano no tiene que llegar hasta ahí. Lo que tiene que establecer son determinadas condiciones que le permita a los cubanos empujar a ellos esa rueda, pero tiene que crearse las condiciones absolutamente de que los cubanos puedan empujar esa rueda. Y entonces, si van a llegar las inversiones y es el gobierno cubano quien dice tú trabajas aquí y tú no, entonces el que es opositor político no puede trabajar ahí. Entonces, así no funciona. Entonces, es una visión economista de un problema que después critican a los marxistas, ¿no? Es una visión economicista de un problema que en última instancia es social también. Y social no y político. Y político, no solo económico. Estábamos hablando del tema de que el embargo está codificado, el presidente no puede unilateralmente llegar y decir voy a levantar el embargo. Ahora, los que estaban pensando, hablamos de editoriales del New York Times, mucho cabildeo que ha habido dentro de Estados Unidos diciendo que el levantamiento del embargo se acercaba y que era negociable. Con esos cambios, vuelvo a lo que ocurrió en la elección, ¿se cierra toda esa puerta? Eso está congelado por lo menos por 2 años. Exactamente, esa es mi misma posición. Yo creo que eso se va a congelar porque el Porque presidente... no va a ser políticamente correcto por parte de nadie hacer nada. Fíjate, y es que el presidente ahora tiene una situación difícil desde el punto de vista político. Ahora el presidente pues va a depender mucho del Congreso o fajarse con el Congreso, que no es saludable para nadie, ni para el presidente, ni para el Congreso, ni para la nación. Cuestión es que para nadie. Ahora el objetivo es ganarse las presidenciales y por lo tanto Cuba no es importante para Estados Unidos. El presidente, ni el presidente, ni nadie en el Congreso va a tomarse un riesgo por algo que para la política norteamericana exterior es insignificante. Coincides con esto, ¿no, sí, Enrique? Totalmente. O sea que esto lo que va a poner ahí un poco, le va a poner congelado, congelado todo lo que tiene que ver. Y hay que esperar 24 meses a ver qué pasa en las elecciones presidenciales. Esa es mi percepción. Yo pienso lo mismo. Muy interesante. Todas las administraciones, y esto lo hemos visto a través de los años, y en su momento no se sabía, se ha ido sabiendo, se han ido filtrando, republicanas y demócratas de una u otra forma han tratado de negociar con Cuba por debajo de la mesa, de una u otra forma. La posibilidad de un eventual restablecimiento de relaciones Washington-La Habana, sé que me están diciendo que hay que esperar 2 años. ¿Creen que esto se dilata más, se dificulta o no, Enrique? Yo pienso que ahora en este momento se dilata. O sea, cuando se habla de una forma secreta es porque no se tienen relaciones fluidas y por eso es que viene la diplomacia secreta. Cuando se tienen relaciones fluidas no hace falta. Eso va a seguir. Y no necesariamente... porque hay que medir el termómetro, hay que medir la temperatura del agua. Déjame decirte algo, que esas negociaciones que han tenido lugar en muchos casos las interpretan como una debilidad o como una forma de buscar un arreglo con el régimen. No es una necesidad. No es así. Porque la reunión que tuvo, por ejemplo, Ronald Reagan cuando nombró a su secretario de Estado, Alexander Haig, se reunió en México con Carlos Rafael Rodríguez. Yo leí el texto completo de esa entrevista y lo que fue una velocidad era con respecto a Centroamérica y El Salvador. Y le dijo, fíjese lo que le voy a decir, o se salen de El Salvador, o se salen el envío de armas y la intervención en América Central, o Estados Unidos va a ir a tomar acción directa contra ustedes, que son los instigadores y los que están incitando y extendiendo el problema. O sea, esas negociaciones no han sido necesariamente... en primer lugar, son necesarias.
Porque precisamente al no tener relaciones tiene que haber alguna forma de discutir algunos temas. Claro. Y se hace privado porque no hay relaciones fluidas. No hay relaciones fluidas, hay que hacerlo de alguna forma y es que se hace. Además, en la diplomacia el 60% de las cosas son secretas. Total. Pero creo que los dos coinciden en el tema que durante los próximos 2 años todo esto queda detenido y queda un poco políticamente detenido, pero las fuerzas que están pues, van a seguir. Cada uno sigue empujando su ola. Estaba Luis... Yo quiero decir algo, quiero decir algo, porque siempre lo digo, hace años que lo estoy diciendo, yo digo, el día que el régimen de cubano se quiera quitar el embargo de encima, lo puede hacer si hace una reforma económica creíble al margen del sistema político y lo compran los capitales. Sí. Interesante. Sí, porque ya no es la presión política, es la presión económica. Dentro de Estados Unidos, make sense, pues puede tener éxito, puede tenerlo. Enrique, Luis estaba mencionando anteriormente, yo le preguntaba a Luis el tema de si esta elección demostró todo lo contrario de lo que nos han estado vendiendo, de que el exilio había cambiado, que vota diferente. Vamos a ir a una pausa, vamos a la pausa y al regreso quiero retomar ese tema, quiero saber los puntos de vista de ustedes. Quédese con nosotros. Esta noche, el Pepino